Muy bien, bueno, pues buenos días. Quiero que iniciemos ahora una serie de entrevistas con maestros budistas de distintas escuelas y tradiciones, con el propósito de conocer su comprensión del Dharma y de la experiencia y práctica y filosofía también budista. Voy a pedir la autorización de los distintos maestros para hacer esta grabación y más adelante seguramente su difusión pública sin ánimo de lucro, solo para transmitir el Dharma a partir de las palabras expertas de los maestros con los que quisiera tener entrevistas. Entonces ahora el maestro Sho Iku, pues le pido que me dé la autorización para este propósito. Sí, con muchísimo gusto. Muy bien. Y agradecimiento, claro. Muchas gracias, maestro. Sí. Quisiera que naturalmente ellos fueran los que hablaran a lo largo de toda la entrevista. Yo me voy a limitar a hacer preguntas y en todo caso en algún momento alguna intervención un poco, por supuesto, menor, ¿no? Son 12 preguntas que entiendo que son muy importantes en el entrenamiento y práctica budista, y que seguramente incluso también personas que no estén en el budismo pues pueden beneficiarse de las contestaciones de los maestros budistas. Bueno, ya empiezo con la primera pregunta. Sí, claro. ¿Qué le llevó? Prefiero emplear la forma de cortesía y de respeto de usted, ¿no? Muy bien, muy bien. Con ustedes. ¿Qué le llevó a practicar el budismo? Sí, era adolescente cuando, por casualidad, mi hermano, que es un gran lector, llevó un libro de Daichi Suzuki a casa, Introducción al Budismo Zen, y me interesó, y leí algo que no entendí mayor cosa, pero también leí otro libro llamado Siddhartha de Hermann Hesse, que ese sí me llegó profundamente y lo leí no menos de 15 veces. Te estoy hablando de 14 años. He sido un lector voraz desde esa época, quizá un poco antes. Desde los 11 años ya leía, pero así me recuerdo pues muy claramente que a los 14 años sí empecé a leer mucho. Y ahí estaban esos dos libros. Como te digo, el de Suzuki pues no mucho, pero el de Siddhartha sí, me impresionó hondamente. Y me dije a mí mismo, oye, me gustaría practicar esto, hay algo que pueda hacer con esto. Y en ese momento pues no hubo nada, sino simplemente vivir mi vida de adolescente, pues, un poco a la loca, como hacemos todos los adolescentes. Entonces, eso siguió ahí, quedó allí, luego lo releí varias veces. Terminé mi bachillerato en aquella época, era muy mal estudiante, pero me gustaba mucho la literatura, por lo que te digo de la lectura, y yo ya escribía en esa época, escribía poemas, escribía cuentos, y eso fue lo que me decantó en ese momento en Venezuela, de donde soy. Pues habían como unas doble vertiente o triple vertiente en bachillerato, que eran las humanidades, las ciencias y otras especialidades, para que los jóvenes salieran trabajando en algo, pudieran ayudar a la familia. Era una época de mucho ascenso social. Por esto los gobiernos querían, socialdemócratas, querían que todo el mundo pues tuviera un nivel de vida bueno. Y entonces crearon estas salidas intermedias donde los jóvenes pudieran ayudar a sus familias. Pero en mi caso yo estudié fue humanidades. Eso ya no existe en Venezuela, pero en ese momento me profundicé mucho más todo lo que tiene que ver con psicología, con filosofía, con latín, aprendí griego. Ahorita Venezuela quizás es un nombre que nos hace pensar en un país muy atrasado, y lo es. Pero en ese momento no, en ese momento si comparamos, pues estábamos prácticamente en primer mundo, además que es un país petrolero y tiene mucha riqueza en términos generales, en términos materiales. Y en términos educativos también. Yo recibí de verdad una excelente formación
Y en todo el país era así. Los gobiernos de esa época le daban muchísima importancia a la educación y estudié muy bien las humanidades. Estudié tanto así el arte, por ejemplo, que hoy día pues también hago dibujos y caligrafía y sumié, que tiene mucho que ver con el Zen también. La caligrafía, eso sí lo aprendí luego, después de los 30 años. Pero entonces, sin desviarme de tu pregunta, estoy pendiente de tu pregunta. Eso del budismo, pues sí, hubo un momento en mi vida, como a los 30 años, en que estaba como muy díscolo. Ya me había casado, ya había tenido mi primera hija y estaba un poco como también al garete como adolescente. Entonces mi madre, en aquel momento, me dijo que había un maestro que había ido a Valencia, de donde vivo, Valencia en Venezuela, y me planteó, mira, hay un señor que vino, un francés, que es maestro Zen, que sería bueno que fueras con él para que él te ayudara con tus problemas de pareja, con tus problemas económicos, con tus problemas etcétera. Y bueno, entonces así lo hice, pero tardé un año. Me dieron el número, en aquella época no había móviles ni nada de eso. Me dio anotado en un papel el número de la persona que debía contactar. Mira, este es el señor que te puede ayudar a contactar al maestro. Y bueno, efectivamente, lo llamé, pero un año después, cuando todo había empeorado. Entonces sí me recibió y me dijo, vaya a tal parte. Y una librería de una señora rusa, una inmigrante rusa, que sí, que me dijo, mira, sí, es que vamos a practicar a mi casa. Era como la directora del dojo, del grupo Zen de Valencia. Entonces, efectivamente, pues, a partir de ese sufrimiento, entonces aterricé en el Zen. Sí. Maestro Shoiku, sí. Maestro en Valencia, en Venezuela. Entonces, desde muy pronto se acercó al Zen, a esa forma de budismo, ¿no? Sí, claro, claramente. Preferencia por la tradición Zen, con la fortuna de que ya allí en Venezuela había también un maestro. Sí, nuestro fundador llegó a Venezuela en el año 1950, pero en ese momento era un artista marcial, era un inmigrante francés que sabía de todo. Era ex militar, había estado en Argelia, pero había estudiado precisamente literatura. Pero como todo inmigrante empezó a trabajar pues de cualquier cosa. Entonces fue carpintero, fue herrero, fue constructor. Hizo muchas cosas, pero sobre todo hizo artes marciales. Entonces introdujo las artes marciales en Venezuela, en esa época, 1950. Luego, cuando llega de Shimaru a Francia, su madre, que vivía en París, le envió una carta con una invitación de un retiro que iba a ser Taisen de Shimaru, que venía de Japón, para que él fuera al retiro. Que mira, a ti que te interesa un poco todo esto del mundo oriental, entonces a ver si te interesa esto también. Entonces le mandó la invitación a un retiro que él dio, si mal no recuerdo, en un monasterio dominico en La Bresle, en Francia, en 1973 fue eso. Y ese mismo año él llevó el Zen a Venezuela. Él es el patriarca del Zen en Venezuela, mi maestro. Muy bien.